Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Devani y me pone muy alegre, muy feliz de que estés aquí viendo este videito. El día de hoy quiero hablar sobre la depresión y sinceramente creo que este tema es un poquito como que un tema que casi no se habla, que casi no hablamos ni en la iglesia, ni muchas veces no lo compartimos. Si estamos pasando por un momento como este, muchas de las veces nos cohibimos de compartirlo por cualquiera que sea la razón. Por ejemplo, en mi caso, yo creía que la depresión sinceramente no le podía dar a una persona que tenía a Dios, que estaba haciendo las cosas bien y que era una persona enfocada. Yo sentía que la depresión le daba a aquellas personas que no conocían a Dios o que estaban haciendo algo mal en su vida espiritual, o aquellas personas que simplemente no tenían nada que hacer con sus vidas. Sinceramente, siento que es un tema que muchas personas prefieren no hablarlo y quedarse callados y pasarlos solos, por el miedo de ser juzgados, de ser señalados, de ser cuestionados también. Claro que sí, ¿por qué no? Porque a uno, cuando está pasando por estos momentos, siento que la gente lo único que piensa es: ¿qué habrás hecho para pasar por algo así? ¿O qué no estás haciendo bien? Entonces, siento que a veces ese es el temor más grande, el ser cuestionados, juzgados, señalados. Entonces, les cuento desde mi experiencia. Para empezar, siento que la depresión posparto, que fue lo que me sucedió a mí, hay diferentes tipos de depresión. Los temas que más he escuchado en la iglesia sobre la depresión ha sido para los jóvenes. No he escuchado muchos lugares cristianos que ofrezcan ayuda para los adultos que están en depresión, para las mujeres en depresión. Casi siempre es como a los jóvenes. Y siento que se enfocan más en ellos porque es como que siento que las personas creen que los jóvenes son más como que fáciles de manipular sus emociones y de dejarse llevar por cualquier cosa. Entonces siento que por eso se cree que los jóvenes están como que son más vulnerables a caer en la depresión, que sí, claro que sí, o sea, eso puede ser, pero también hay diferentes tipos de depresión en adultos, en mujeres, por ejemplo, después de haber tenido un bebé, que fue lo que me sucedió a mí. Y yo creo que la razón por la que pasé más que nada este proceso fue por el simple hecho de creer que nunca me pasaría y también por creer que todo lo podía hacer yo sola. Y no digo que sin Dios, porque siempre he tenido a Dios presente en todo momento, siempre he sabido, sé y sabré que si algo estoy haciendo es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero sí he tenido esos momentos en los que yo digo, o sea, si Dios me da la fuerza, yo lo puedo hacer todo y no necesito a nada ni a nadie más. Entonces me encerré tanto en eso que eso era como que todo lo único que creía. Recuerdo que cuando ella nació, que fue prácticamente hace un año, hace un año, recuerdo que tenía que comenzar la escuela 2 semanas después. Tenía que regresar al colegio, también trabajaba en la biblioteca del colegio, era esposa, hacía las cosas del hogar también, y encima de eso sumémosle que era presidenta del consejo estudiantil del colegio, que era la que organizaba las actividades, planeaba actividades para recreación de los estudiantes y todo ese tipo de cosas. Y pues también, claro que sí, servía y en la iglesia, y pues era mamá primeriza, o sea, no tenía idea de lo que se venía a continuación siendo mamá primeriza. Joven también, o sea, tengo 21 años, en ese entonces creo que tenía 20. Entonces, sí fue muy duro para mí. Recuerdo que 2 semanas después de que ella nació, comenzó la escuela y yo recibía muchos comentarios así como que: yo sé que va a ser difícil, pero yo sé que tú puedes, vamos a estar orando por ti. Y yo decía, o sea, ¿difícil dónde? O sea, como, ¿por qué va a ser difícil? Y es que algo que tengo que mencionar es que la depresión no me dio como que al instante de que ella nació. Y no fue esa depresión que yo escuchaba con muchas mujeres de que se sentían depresivas por su cuerpo, por cómo se veían después del parto, por su nueva vida siendo mamás, porque ya no tenían tiempo para ellas mismas. O sea, yo siento que ese no fue el tipo de depresión que a mí me dio. Más bien fue esa depresión de notar que yo no podía hacer las cosas sola, de darme cuenta que necesitaba
no tan solo a Dios, sino también ayuda de personas que estuviesen a mi alrededor. Cosa que para mí siempre ha sido como que muy difícil de admitir, el que necesito ayuda de, ya sea de mi esposo, de un amigo, de un consejero, que en este caso, más adelante les contaré, esa fue la ayuda que sacó adelante el tener una consejera conmigo. Pero bueno, todo empezó después de que comencé la escuela. Recuerdo que empecé a ir a la escuela y todo normal, yo sentía que yo podía hacerlo todo, comencé a trabajar y todo con todas las ganas, con Ian y todo, o sea, yo iba al trabajo con Ian, a veces iba a las clases con Ian, a veces lo dejaba con Juan Carlos, en la escuela sí me permiten llevar a Ian, entonces por eso digo esto. Entonces era como que siempre estaba con Ian, con mi bebé, pero también hacía muchísimas otras cosas al mismo tiempo. Y de repente comencé a darme cuenta que no podía, o sea, que no podía hacerlo todo, no podía irme a trabajar y tener a mi bebé, o lo dejaba o me ponía a trabajar, o no sé qué iba a hacer, o sea, no podía estar planeando actividades y estar tratando de cuidarme a mí, cuidar a mi bebé, cuidar mi casa, hacer las tareas, ir a trabajar, o sea, me di cuenta que no podía con todo, para hacerlo más corto, o sea, no podía con todo. Y cuando me di cuenta de eso, quise como que ignorarlo y decir, a ver, o sea, tú estás mal, tú sí puedes, si fulanita puede, tú también puedes, y, o sea, yo me ponía como que ejemplos de personas que no estaban en la misma situación que yo, o sea, me ponía ejemplos de personas que quizá no tenían un hijo, que no eran esposas, o que no tenían más responsabilidades sino estudiar. Y yo quería hacer todas las cosas bien, o sea, por ejemplo, si quería estudiar, o sea, para mí no era una discusión el sacar una A en todos, o sea, la calificación más alta en la escuela. O sea, si yo sacaba, aunque sea que una A, por ejemplo, no la A+, ya yo me sentía horrible, ya yo me sentía fatal. Y cuando me comencé a dar cuenta que no podía con todo, comenzó esa depresión como de desanimarme, de decir, ¿y entonces ahora qué hago? Y recuerdo que yo lo hablaba mucho con mi esposo, o sea, yo hablaba muchísimo con él, pero al mismo tiempo yo no le hacía caso, porque él me decía, a ver, como que sí, o sea, está bien si un día te sientes cargada, está bien si no sacas A en todas tus clases, está bien. Y para mí eso no estaba bien, o sea, para lo que otras personas estaba bien porque veían una debilidad en mí, yo no quería ver esa debilidad en mí y yo quería hacer como si nada estuviese pasando. Y así comenzó todo, pero fue algo de hundirme cada día más en mis pensamientos. Yo lo puedo llamar de orgullo, porque no era otra cosa más que orgullo por querer, no sé, o sea, ya sea aparentar o ser algo que quizás no podía hacer en ese momento. Y sí, o sea, yo sí tenía una relación con Dios, oraba, leía su palabra, pero era algo que ni siquiera sé cómo explicarlo, porque no era porque yo me alejé de Dios, no era porque yo me quise ir de la iglesia de Dios, era algo que simplemente sucedió así como que sin aviso alguno. Al menos yo no lo veía venir, no lo notaba. Y claro, o sea, hablando con otras mamás que también estaban pasando por depresión, yo sentía que mi depresión era muy diferente, porque al ellas contarme el por qué se sentían así, yo no me sentía como que, ay, mi vida terminó por tener un bebé, o yo no me sentía como que, ay, ahora cómo voy a cuidar a Ian. No me sentía mal por mi bebé, sino que me sentía mal porque yo quería hacer todo, y el simple hecho de darme cuenta que necesitaba ayuda era lo que me mataba, era lo que me daba tan fuerte que yo no lo quería aceptar. Y llegó el momento en el que pasé por lo mismo, que una persona de la iglesia, me acuerdo que esa persona a veces ni siquiera se podía parar de la cama, y yo siempre decía, o sea, pero ¿por qué si yo la miro también con Dios? ¿Por qué le está pasando eso? ¿Qué será que está haciendo mal? Y llegó ese momento en mi vida también, o sea, llegó un momento en donde yo no quería salir, en donde yo no quería ni ir a las clases, yo no quería hacer absolutamente nada con mi vida. Y siempre, claro, o sea, siempre no me dio esa depresión de que yo no quiero a mi bebé o no lo quiero ver porque me siento así, o sea, no, para mí Ian lo era todo, es más, yo no me quería separar de él, pero llegó ese momento en el que yo no quería hacer ya más nada con mi vida, sino estar con Ian.
Y era tan fuerte para mí porque cuando yo trataba como que de recuperarme, volví a caer en eso. Y después de esa depresión llegaron los ataques de ansiedad, los ataques de pánico en donde yo no dormía porque sentía que ya me iba a morir en ese momento. O sea, fue nivel tras nivel tras nivel. Comencé con pensamientos de que no puedo y ahora qué voy a hacer, a subir a otro nivel, a que ya no quería salir de la cama, a subir a otro nivel de pasarme muchísimo rato llorando, a subir a otro nivel en donde tenía ataques de ansiedad, donde no podía controlarme y me quería lastimar a mí misma, a subir a otro nivel de ataques de pánico en donde no podía dormirme porque sentía que me iba a morir. Y bueno, un chorro de cosas que siento que muchas veces no se hablan en las iglesias y que a veces es por eso que lo ponemos a un lado, o a veces es por eso que pensamos que somos nosotros que estamos mal, o que todo tiene que mejorar solamente por pensar que todo tiene que mejorar y listo. Entonces llegué a ese punto de mi vida en donde ya no podía hacer más nada, en donde por más que oraba, porque yo les voy a ser sincera, o sea, cuando yo pasaba por esos momentos, yo no necesitaba nada más que a Dios. O sea, si yo iba con Dios, claro que sí, o sea, me tranquilizaba, oraba, me calmaba, pero eso seguía ahí, ese sentimiento no se quitaba, pero era un problema de orgullo. Y más adelante les voy a contar cómo me di cuenta que era un problema de orgullo más que de ninguna otra cosa. Recuerdo que yo le comentaba mucho a mi esposo, él hablaba con otras personas como que mira, Devani se está sintiendo de esa manera, porque yo no me abría con nadie, o sea, absolutamente con nadie más que con mi esposo. Y él, en su sabiduría, por así decirlo, buscó una ayuda externa y nos dijeron de la consejera del colegio, que es una consejera cristiana, entonces una psicóloga. Entonces recuerdo que yo no, como que sí quería hablarle, pero no quería, porque yo decía, o sea, ¿qué van a pensar de mí? O sea, ¿qué van a pensar de mí después de que yo diga tengo depresión? ¿Van a pensar que no estoy bien con Dios? O sea, lo típico que yo sentía, que yo pensaba. Van a pensar que yo soy la peor, que yo no sirvo para esto y no puedo dejar que piense nadie eso de mí. Aparte de que yo nunca me he abierto con nadie porque siempre quiero ser como que ese ejemplo a seguir y no esa persona que la vean débil. Ese era mi pensamiento. Entonces tomé la decisión de hablarle, recuerdo. Y lo que más ella me decía era, hija, o sea, ella me decía así, hija, no hay nada que puedas hacer más que aceptar que necesitas ayuda. Y nada va a cambiar hasta que rompas el orgullo de tu corazón y dejes de creer que todo lo puedes por ti sola. Claro que puedes lograr todo lo que tú te propongas, claro que sí. Claro que Dios puede hacer cualquier cosa en tu vida, claro que sí. Pero tienes que reconocer que necesitas esas personas que Dios ha mandado para ayudarte, para guiarte, para enseñarte. Tienes que apoyarte en Dios, primero que nada, y también apoyarte en esos recursos y personas que Dios ha puesto alrededor de ti. Y para mí eso fue como que lo más difícil de escuchar, porque yo decía, no, o sea, claro que no, yo sí puedo. Y bueno, para no hacerles como que el cuento más largo, porque en eso, o sea, eso lo estoy contando así como de que pasó en semanas, en días, pero eso fueron meses. O sea, puedo decirles que fue todo un semestre del colegio en el que yo estuve así. O sea, no fue como que yo fui y hablé con la psicóloga y al otro día ya yo estaba aceptando mi error o ya yo estaba aceptando mi realidad. Eso fueron meses, fue muchísimo tiempo que estuve en ese hoyo continuo en donde como que me caía, me intentaba parar y cuando ya casi estaba logrando pararme me volvía a caer y así. Entonces, a pesar de que fue muchísimo tiempo en el que estuve ahí, sinceramente sí fue bastante tiempo, fueron como 6, 7 meses, quizás hasta 8 meses, recuerdo. El día en que yo descubrí, por así decirlo, que era un tema de orgullo en mi corazón que debía sanar, que debía reparar, yo recuerdo que mi psicóloga como que me dijo, a ver, no podemos seguir con esto, por más de que yo te dé consejos o lo que sea, no podemos seguir si tú no vas con Dios y le pides que te dé la fuerza para afrontar esto que estás pasando. Yo siempre quise como que esconderme en esa careta de que no, yo voy a poder, o sea, no tengo por qué hacerlo con otras personas, yo sé que Dios me va a ayudar y que solamente yo
voy a salir de esto yo solita. Entonces, fueron muchísimos días en donde ya yo no podía más. Y recuerdo que una madrugada me levanté porque no podía ya como que dormirme. Sentía que literalmente si me volvía a dormir, ahí me iba a quedar ya muerta y eran pensamientos así, ¿verdad? Entonces recuerdo que yo me puse a orar. O sea, yo recuerdo que yo me paré, me senté en la silla donde siempre alimentaba a mi bebé y me estaba meciendo ahí, mi bebé estaba dormido, Juan Carlos estaba dormido y yo me puse a orar. Y yo recuerdo, o sea, literalmente cómo sentí que Dios habló a mi corazón y Dios quebrantó ese orgullo que había en mí, diciéndome. O sea, fue tan claro lo que Él intentaba decirme, que era como que no puedes aparentar que todo está bien y venir a mí a orar como si tú estuvieses bien y nada estuviese pasando en tu vida. Tienes que reconocer que estás mal, que no puedes seguir ya y que me necesitas a mí y que necesitas mis recursos. Y cuando Dios me dijo eso, yo dije como que no, o sea, ya mañana yo me levanto, yo estoy bien y no pasa nada. Y yo recuerdo que Dios me dijo, hasta que tú no reconozcas que estás mal y no reconozcas el orgullo en tu corazón, no vengas a mí. Pero, o sea, cuando yo sentí que Dios me dijo eso, fue como que me dolió demasiado. Que yo dije, es que yo no puedo hacer eso. Y lo que Dios me estaba pidiendo era totalmente claro, porque yo recuerdo que estaba reprobando literalmente todas las materias por este simple hecho. Porque al principio yo entregaba como que todas mis tareas. Una semana que comenzó la depresión, dejé de entregarlas. Y fue así, una semana tras semana tras semana, que yo ya no comencé a entregar tareas. Y de la nada como que todas mis calificaciones bajaron. Pero o sea, bajaron así demasiado. De A como a C. Que sí pasaba, pero como que de panzazo. Y cuando yo noté que eso estaba pasando, yo dije, ya no voy a intentarlo. Ya no lo voy a intentar porque si no puedo ser perfecto, o sea, yo sé que aunque entregue todas las tareas de aquí hasta el semestre, no voy a tener A. Quizás voy a pasar con B, que es una calificación aceptable, pero no lo puedo aceptar yo. O sea, eso sería lo peor que yo hiciera porque yo sé que ya desde ahí no estoy bien. Entonces yo dije, no lo voy a hacer y me quedé en eso. Entonces dejé perder literalmente todo el semestre. Dejé de entregar las tareas, dejé sí, o sea, literalmente de interesarme por lo menos intentar pasar la clase, porque yo sentía que si no la pasaba excelente, no la podía pasar porque no me lo iba a permitir a mí misma. Entonces, cuando Dios me dijo, lo que yo quiero que hagas es que vayas y hables con esta persona, que era como que la persona que ayudaba a los estudiantes y todo del colegio, y le digas que no puedes ya con el semestre y que estás pasando por este proceso, no puedes venir a mí a aparentar como que todo está bien. Y cuando me dijo eso, yo dije, no, o sea, ¿yo cómo voy a ir a exponerle mi debilidad a esta persona? O sea, no puedo hacer eso. Pero al yo sentir que Dios literalmente estaba en serio conmigo, yo dije, Señor, mira, me duele esto, pero solamente porque no te quiero perder a ti, no quiero perder nuestra relación, lo voy a hacer. Y recuerdo que hablé con esa persona y yo iba con esa persona como que necesito hablar contigo, hice algo muy malo y quiero que sepas, o sea, solamente quiero que sepas que no estoy aquí porque yo quiero hablar contigo, sino porque literalmente no tengo otra opción. Siento que Dios me está enviando a que tengo que decírtelo. Y él estaba así como que, dime, ¿pero qué pasó? Y yo le dije, estoy reprobando mis clases. No puedo ya pasarlas. Estoy pasando por un proceso de depresión en donde ya no sé qué hacer. Siento que mañana voy a estar bien, pero pasa el día y no sucede ningún cambio. Entonces ya no sé qué más hacer. Y yo como que empecé, pero, o sea, se los estoy contando así, pero, o sea, fue como que hablé demasiado, comencé a llorar. Yo le dije, ya no sé qué hacer con mi vida, yo sé que ya todo va a terminar aquí. Y después su respuesta fue como que, Devani, pensé que era algo grave. Y yo como que, pero eso es grave. Y él como que, todo va a estar bien. O sea, una calificación buena no te define. Algo que tú hagas bien no te define. Lo que te define es tu relación con Dios. Lo que te define es lo que tú hagas, no solamente aquí en el colegio, sino fuera de aquí. Y yo tomé esa respuesta así como que me liberé, ¿saben? O sea, hice algo que me liberó por completo. Pero también
me sentí con muchísima vergüenza. Y cuando él me dijo, mira, tranquila, el semestre lo recuperas el semestre que viene y no pasa absolutamente nada. O sea, no es como que si repruebas se va a acabar el mundo, o tu propósito se va a terminar, o tu relación con Dios se va a acabar. O sea, eso no es así. Y fue como que me dio tanta paz el escuchar que alguien me haya dicho, si haces algo, o sea, no mal, porque lo que hice no fue como que un pecado ni nada de eso tampoco. Pero, o sea, si te equivocas o si ya no puedes con algo, está bien. O sea, todo va a estar bien. Y yo recuerdo un profesor, que ese profesor fue como que como de la persona que yo más me agarré, que fue el único profesor que le comenté por lo que estaba pasando. Yo recuerdo que él me decía, todo va a pasar. O sea, en unos meses tú te vas a dar cuenta que todo esto va a pasar. ¿Por qué? Porque sentía eso un alivio, porque cada día yo sentía que ese era mi último día. O sea, yo sentía que ya yo no iba a vivir más, yo sentía que ya no había final, yo sentía que ya, o sea, que ya no había salida de eso. O sea, yo sentía que ya no daba para más. Y cada vez que ese profesor me decía, Devani, todo va a pasar. O sea, esto es pasajero, esto que estás pasando y viviendo ahorita va a pasar en algún momento y todo va a estar bien nuevamente. Entonces, el simple hecho de escuchar una persona que me decía, no te preocupes, está bien no estar bien ahorita, está bien por lo que estás pasando, o sea, no hay ningún problema, Dios sigue ahí contigo y en el momento que esto pase lo vas a entender. O sea, eso era como que lo que yo necesitaba para entender que lo que estaba pasando no me definía en ese momento. Más sin embargo, era un ciclo de nunca acabar, de que me caía, trataba de levantarme y me volvía a caer. Y para no hacer el cuento como que más largo, ya es lo que ya está, esa fue la manera que yo pude salir de la depresión, reconociendo el que yo necesitaba primero que nada a Dios y abrir mi corazón 100% con Él y no creer que dependía solamente de mí y de lo que Dios había depositado en mí, sino que necesitaba al que había depositado todo en mí, no los dones, ni los regalos, ni el amor que Dios ya había puesto en mí, sino al que lo había puesto, o sea, a Dios mismo. Ahí fue que pude entender que podía salir de ahí. Ahí fue que pude darle como que color a toda mi vida y con la ayuda de mi consejera también, claro que sí, que ella fue la que me impulsó a ir primero que nada a Dios y también a reconocer todo lo que acabo de mencionar. Y después de eso, el reconocer también a las personas que Dios había puesto a mi alrededor para poder salir de esa depresión. Yo con esto, o sea, no solamente quiero contar mi experiencia de lo que viví después de mi parto, de mi depresión postparto. No solamente quiero contar lo que viví, lo que sentí, lo que experimenté, sino que también el decir lo que un día a mí me dijeron. O sea, si tú estás pasando por una depresión, ya sea depresión postparto, ya sea porque eres joven y tienes depresión, o incluso porque eres un adulto, perdiste tu trabajo, no sabes qué hacer con tu familia, con tu casa, con tus hijos. Ese mensaje que me dieron un día a mí, de que eso no te define, de que Dios sigue ahí, de que esa situación por la que estás pasando va a pasar, literalmente va a pasar, va a tener su fin y va a salir el sol después. Esas palabras fueron las que sanaron mi corazón y las que me pudieron, de las que yo me pude agarrar. El decir, soy fuerte, soy valiente, claro que sí, pero también sé que tengo días malos como hoy, tengo situaciones como estas y sé que en algún momento todo va a pasar y Dios va a seguir conmigo. Eso es lo que quiero que tú sepas ahora en este momento. Aunque estés pasando por esa situación horrible, que sientas que no puedes ya salir de ese lugar, primero que nada, reconoce que necesitas a Dios. Segundo, reconoce a las personas y los recursos que Dios ha puesto a tu alrededor para que los uses, porque todos somos cuerpo de Cristo y todos tenemos una función para todos y para todo. El reconocer eso es lo que también te va a hacer salir de esa situación. Y por último, el entender que por lo que estás viviendo ahorita, lo que estás pasando ahora, no es lo que va a ser tu vida ni va a acabar con tu propósito, sino que hay algo más después de esto y lo único que te queda hacer, como me quedó a mí, es confiar y tener fe y nunca separarte de Dios.
Siento que nunca se habla de la depresión en las iglesias y es algo que necesitamos hacer más. Necesitamos más consejeros cristianos que te ayuden a acercarte primero que nada a Dios, a tu propósito y también, claro que sí, a las cosas y recursos, personas que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, la depresión no es algo que porque seas cristiano o no seas cristiano te da. Eso viene en cualquier momento, cuando uno menos se lo espera. Y de la única forma que podemos salir de ahí es reconociendo, entendiendo y haciendo lo que Dios pide en nuestros corazones para poder sanarlo. Eso ha sido mi historia. Espero que a una persona por lo menos le pueda servir y que pueda ser de bendición también para esas personas que se sienten de esa forma. Si te gustó este video y quieres saber más sobre estos temas de la depresión, de la ansiedad, deja un like y tu comentario. Y también si estás pasando por un momento de estos, te invito a que busques ayuda, por supuesto que sí, con Dios y con un consejero, y que lo expreses ya sea con un amigo, con un líder de la iglesia, o que hagas algo pero que no te quedes ahí. Esto ha sido todo por hoy y nada, nos vemos en el próximo video.